Hola, yo soy Arturo Campos, colaborador de TAC, y comenzamos hoy nuestra tercera trilogía. Ya les trajimos 3 cuentos de nahuales, 3 cuentos de brujas, bueno, entre cuentos, anécdotas, leyendas, tradición popular, y hoy comenzamos con una nueva trilogía de coyotes, para inaugurar una historia del sur de la Ciudad de México, la historia del coyote agradecido. Y dice así: Severo era un hombre muy feliz. Estaba orgullosísimo de todo lo que le pasaba en la vida. Tenía 3 cosas fundamentales en las cuales basaba el gusto de ser un habitante de Xochimilco. La primera era su oficio. Él se dedicaba a ser boyero. Traía bueyes de un lado para otro. Y así, entre mercancías y caminos, recolectaba muchas historias en su trabajo. La segunda cosa por la cual Severo estaba muy contento era su familia. Estaba casado con Alicia desde hacía más de 30 años y siempre contaba la historia de cuando la había conocido después de una misa de la Santa Cruz allá en Xochitepec. Y la tercera cosa por la cual Severo estaba plenamente emocionado y agradecido era su perro, el Flaco. Severo quería tanto al Flaco y el Flaco quería tanto a Severo que siempre andaban juntos de un lado para otro, en los caminos, en los pastizales, en la plaza de Xochitepec y claro, llegando a su casa. Y el Flaco, el perro de Severo, no solamente le hacía compañía, no solamente le hacía paisaje mirando al cielo, también le ayudaba a cuidar los bueyes que Severo llevaba de un lado para otro. Al Flaco a veces lo regañaban porque de repente le gustaba comerse la comida de los platos cuando algún integrante de la familia se descuidaba. Como sea, Severo y el Flaco estaban casi destinados a estar juntos para siempre. Casi para siempre. Y Severo siempre contaba la historia de cómo había conocido al Flaco, su perro, su querido amigo. Lo había conocido una tarde de doble fortuna. Hacía 10 años antes, Severo había tenido que dejar su escopeta en la hierba en el camino entre Xochitepec y Topilejo. Y cuando tomó camino de vuelta hacia su casa, dejó la escopeta ahí tirada. Ya era demasiado noche cuando se dio cuenta. No se animaba a tomar el camino de regreso. A la mañana siguiente, sin embargo, tenía que pasar por el mismo camino para regresar a Topilejo. Se detuvo en el lugar donde él sabía que había dejado la escopeta una tarde antes y al entrar entre la hierba ahí estaba la escopeta. Esa fue la primera fortuna. La segunda fortuna fue que al momento de retomar el camino, en medio del camino terregoso, con piedras dispersas, allí en la soledad del campo estaba el Flaco, pero todavía no se llamaba el Flaco. Era un cachorrito chiquito que se le quedó viendo a Severo con cara de espanto y de hambre. Y era tanta el hambre que el pobre cachorrito se estaba aguantando el espanto. Severo hizo que el animalito confiara en él. De uno de los bultos que traía entre los bueyes sacó un pañuelo, lo desenvolvió, tomó un cachito de zapote, se lo dio al perrito y este se lo comió de un bocado. Pues bueno, desde entonces Severo y el Flaco nunca más se volvieron a separar. Bueno, la verdad es que sí, porque un día el Flaco se fue de la casa. A Severo se le hizo muy normal. Después de 10 años de estar conviviendo, hasta sus hijos se fueron. Ya se habían casado los mayores, ya habían ido a pedir a las 2 más chiquitas. Y el más pequeño, pa' pronto no faltaba mucho para que también tomara camino e hiciera su propia vida con una mujer. Cuando el Flaco de repente se fue y ya no regresó a la casa, a Severo y a su mujer Alicia no se les hizo raro. A veces rondaba, a veces se acercaba para saludar, pero ya no se quedaba a dormir. Hasta el Flaco se nos independizó, decía doña Alicia. Es normal, así es la ley de la vida. Llegando poco a poco a la vejez, Severo era un hombre orgulloso, feliz y bastante querido. Una noche pasó algo extraordinario, que no podría yo decirles si fue algo bueno o fue algo malo. Severo escuchó ruidos en su corral. Por la inquietud, prefirió no asomarse, pero a la mañana siguiente, cuando contó los borregos que tenía, se dio cuenta de que no le salían las cuentas. Los borregos que había dejado una noche antes no fueron los mismos borregos que amanecieron al día siguiente. Doña Alicia, que era más buena para las cuentas, fue a ayudarle y contó y contó y contó y contó. No le salían las cuentas, le sobraba uno. Es normal que si ustedes tienen un corralito de borregos, a lo mejor a la mañana siguiente tengan menos. Porque a veces los borregos toman camino o alguien se los roba, pero no es normal que amanezca uno de más. Severo, buen cristiano, fue a preguntar en las casas de los alrededores a quién le faltaba un borrego. Y sí, encontraron al dueño. Y para allá llevaron al borrego y el abrazo de gratitud. Y Severo de vuelta para su casa y ahí quedó la anécdota.
hasta que 3 noches después, Severo volvió a escuchar ruidos en su corral. No se asomó y a la mañana siguiente le sobraba otro borrego. Esto de los borregos se repetía más o menos cada 3 o 4 días. Alicia y él no sabían cómo es que borregos de más aparecían en el corral. Y no les desagradaba devolverlos, porque tampoco se iban a comer una barbacoa de un animal que ellos no hubieran criado. Pero ese misterio les causaba tanta inquietud que a veces no podían dormir, y como no podían dormir, Severo escuchaba los ruidos en su corral, pero no se asomaba, porque Severo creía un poco en los espantos y no quería encontrarse al mismísimo Satanás o a una bruja o a un nahual. El asunto llegó a tal grado que Severo se la pasaba pensando en todo momento y en todo lugar quién podría estarle llevando esos borregos, porque él no quería pensar que fuera un evento sobrenatural. ¿Con qué don había él nacido como para escuchar a alguien de otro mundo y como para que alguien de otro mundo le llevara borregos? ¿Cuál era la misión que tenía que pasar? ¿Cuál el precio que tenía que pagarle a ese ser de quién sabe dónde, del otro lado del río, del otro lado del umbral? Bueno, una vez mientras Severo estaba despojándose de aquello que el cuerpo ya no necesita, de aquello que el cuerpo ya aprovechó, cagando, como se dice en buen español, un día que Severo estaba ahí en su letrina, gritó muy fuerte: ¡Alicia! Y ahí fue su mujer a ver qué le pasaba a su esposo. Lo encontró haciendo lo que estaba haciendo, con la mirada llena de sabiduría. Alicia, ya sé quién es el que nos está trayendo los borregos. El campesino aquel al que ayudé hace 10 años, la vez que dejé tirada mi escopeta en la hierba. Ustedes no se saben la historia. Alicia ya se la sabía. Y como ustedes no se la saben, se las voy a contar. Hacía 10 años antes, una tarde antes de encontrarse al flaco, Severo iba con su recua de bueyes desde Xochitepec hasta Topilejo. Al pasar por cierto lugar del camino donde la hierba está alta, vio de reojo a un hombre que estaba haciendo lo que todos tenemos necesidad de hacer en intervalos periódicos durante el día toda la vida, cagando, como se dice en buen español. Severo quería respetar el momento, pero aquel que estaba en lo suyo decidió que la cortesía era prioridad. Así que entre que se apretujaba el estómago, entre que cagando en buen español, se animó a darle un saludo a aquel que iba pasando con sus bueyes. Severo dudó un poquito, no quería ver, pero se volteó y devolvió el saludo. Y los dos se quedaron contentos, Severo tomando camino hacia Topilejo y aquel terminando de hacer lo que estaba haciendo, cuando de repente, a poco que había avanzado, Severo escuchó unos gruñidos de una fiera de campo. Volteando para todos lados, no vio nada a su alrededor, pero la hierba estaba muy alta. Entonces Severo tomó su escopeta y se acercó hacia el lugar donde estaba aquel que lo había saludado mientras se despojaba de lo que ya no necesitaba entre la hierba. Y frente a aquel que estaba cagando, Severo vio a tremendo coyote que le gruñía a aquel que estaba en cuclillas en posición vulnerable. Severo, para no hacer más complicado el asunto, o quién sabe si lo hizo más complicado, dio un tiro con su escopeta. El coyote asustado dejó de gruñirle al que estaba en cuclillas y salió espantado para el campo. El que estaba haciendo lo que estaba haciendo terminó de hacer lo que estaba haciendo y se levantó para agradecerle a Severo. Oiga, usted me ha ayudado mucho, me ha salvado la vida. Cálmese, mi amigo. Usted está espantado porque está en posición, pues, delicada. Todos cuando terminamos de hacer eso nos sentimos muy frágiles, pero no se asuste. Y además, ese ni era coyote, era coyota. Y cuanto menos le iba a hacer daño a usted. Como sea, me ha salvado. Por lo menos me ha quitado el susto de encima. Por lo menos me ha dejado terminar mi labor en paz. Hombre, no es para tanto. Sí es para tanto. Le voy a agradecer. Le voy a pagar un día. Cuando menos piense, voy a ir a donde esté y le voy a devolver con muchos regalos y bonanzas esto que usted ha hecho por mí. Severo pensó que aquel hombre era un exagerado, pero le aceptó el abrazo que con las manos sucias aquel quería darle. Y le ensució la escopeta. Y como no quería cargar con la escopeta sucia, la puso tantito en la hierba en lo que buscaba un pañuelo para limpiarla. Y buscando un pañuelo, se dio cuenta que ya se le hacía tarde para ir a Topilejo y dejó la escopeta ahí tirada. Fue fortuna porque al día siguiente fue cuando tuvo que regresar por la escopeta y se había encontrado al flaco. Mujer, es el campesino aquel al que ayudé hace 10 años, el que nos está trayendo borregos. ¡Qué hombre de corazón tan grande! ¡Qué buena persona! Doña Alicia se enojó mucho. Severo, hay un hombre que está robando borregos y dices que es buena persona. Severo. Y Severo sintió mucha vergüenza. Decidieron esperarlo para decirle que no era necesario que hiciera eso por ellos.
3 noches, 4, 5, 6 noches, Severo se quedó en su corral esperando a que aquel hombre regresara con borregos para decirle que ya no robara más, que no había sido para tanto, que se daban otro abrazo y ahí quedaba el asunto, que no se metiera en problemas ni despojara a otros de sus animalitos por llevarle borregos durante la noche. Pero ocurrió que en una de esas en las que estaban esperando, cuando Severo ya no tenía miedo de que hubiera sido un ser sobrenatural el que le llevaba obsequios, escuchó ruido en su corral. Y escuchó que un borrego iba llegando, y entonces se asomó, y lo que vio Severo le hizo abrir muy grandes los ojos y sonreír con la sonrisa más grande que en toda su vida de campesino, habitante de Xochimilco, había sonreído jamás. Despertó a su mujer para decirle: mira, asómate a la ventana. Es el flaco el que nos está trayendo los borregos. Es el flaco, Alicia. El flaco se está robando borregos para traernos a nosotros. ¡Qué animal tan enorme de corazón es! Y doña Alicia, aguantándose el orgullo en la mirada, nomás le dijo a Severo: ay, Severo, yo desde la primera noche ya sabía que tu coyote era el que nos traía los borregos. ¿Cuál coyote, Alicia? ¿Cuál coyote? Es el flaco. Por eso, Severo, tu coyote, nuestro coyote. No nos hagamos tarugos, Severo, que desde que el flaco llegó a la casa hace 10 años, tú, los muchachos y yo sabíamos que el flaco era un coyote. Mira, pa' pronto. Los perros, cuando se emocionan, sacan la lengua, no aúllan tanto. Este se la pasa aúlle y aúlle todas las noches. Es un coyote. Los perros, cuando están agradecidos, lamen la mano y mueven la cola. Y mi abuelo me decía que en esta tierra se ha sabido desde hace mucho tiempo que cuando los coyotes están agradecidos, dan regalos y bonanzas. Así que dejémonos de mentiras, que si le hemos dicho perro al coyote ha sido para que los vecinos no nos obligaran a llevarlo al campo otra vez, pero ya hasta los vecinos se acostumbraron a ver un coyote por acá. Y si el flaco regresó al monte es porque está buscando el lugar de donde vino. Así que sal a decirle a tu coyote que ya no tiene que robarse más animales para ti. Severo se aguantó las lágrimas. Era un hombre de corazón, pero no alguien que demostrara sus sentimientos. Se asomó al corralito, abrazó al flaco, le dio un besito en la frente y con un aullido corto y tierno, el flaco agarró pa'l monte. Desde entonces ya no volvieron a aparecer más borregos en la casa de don Severo. Pero eso sí, a la mañana siguiente Severo fue a decirle a todo el pueblo esta historia, la historia del coyote que vivió durante 10 años con él y que en gratitud por haberlo rescatado de la orfandad, un día después de que él sin querer con un disparo espantara a la coyota que le daba alimento, en gratitud a eso le llevaba borregos cada 3 o 4 noches. Afortunadamente esta historia no se conoce como la historia del flaco robaborregos, sino la historia del coyote agradecido, una de las leyendas que se cuentan allá en el barrio de Xochitepec, Xochimilco. Los siguientes dos domingos tendremos otros 2 relatos de coyotes. Gracias por acompañarnos y por escucharnos. Adiós.